Madrid, España. Parada de autobús. Mediodía. Se rieron del hombre antes de que siquiera vieran su rostro. ¿Estás perdido, viejo? ¿Dónde está tu tanque, general? ¿No deberías estar en un asilo? La voz que se elevó por encima de la multitud era aguda y arrogante. El oficial Carlos Vega, un joven policía con una placa perfectamente pulida y una mirada de arrogante autoridad. Sus gafas de sol reflejaban la calle de la ciudad como un espejo, pero su atención estaba fija en una sola figura que estaba silenciosamente cerca de la parada de autobús. El hombre era afrodescendiente, de unos 62 años, envuelto en una chaqueta desgastada del Cuerpo de Infantería de Marina y con una gorra de béisbol gastada cubriendo su frente. Sus manos estaban en los bolsillos. Su aliento era visible en el frío, pero permanecía completamente inmóvil, observando, esperando. Carlos Vega dio un paso más cerca. ¿Qué murmuras? ¿Hablando con fantasmas, viejo? Las risas estallaron. Unos adolescentes sacaron sus teléfonos, ya grabando. Uno de ellos acercó la cámara, riendo. «Mirad, Madrid tiene un nuevo héroe de guerra. Este tipo probablemente piensa que está en Irak o algo por el estilo». Nadie se movió para detenerlos. El hombre no respondió. Solo exhaló lentamente y alcanzó la cremallera de su chaqueta. Lo que pasó después cambió el tono de la calle como un cable cortado. La chaqueta se abrió con precisión silenciosa, revelando un conjunto de medallas gastadas pero bien conservadas, cuidadosamente prendidas en el interior. La medalla al valor, la cruz de la Marina, y en el centro, brillante, inconfundible, la medalla de honor. El silencio golpeó a la multitud como una onda expansiva. Las cámaras de los teléfonos se detuvieron a mitad de la risa. Los adolescentes bajaron los brazos. Incluso el oficial Vega parpadeó y dio un medio paso atrás, vacilante. El hombre finalmente habló. «Me llamo Ricardo T. Navarro, Cuerpo de Infantería de Marina de España, retirado». Su voz era firme, sin titubeos. El tipo de voz que no exigía respeto, lo comandaba. El oficial Vega carraspeó. «¿Tú estuviste en los marines?» Los ojos de Ricardo no vacilaron. «Lideré una misión de rescate en Faluya. Saqué a 6 rehenes de un edificio colapsado bajo fuego. Recibí 3 balazos haciéndolo. Pero no se trata de eso». Dio un paso adelante. «Me detuviste por el color de mi piel, no por algo que hice, no porque pareciera sospechoso, sino porque parecía alguien que no querías que se viera cerca». La boca del oficial se abrió. No salieron palabras. Detrás de ellos, los adolescentes que se habían reído ahora estaban congelados, sus teléfonos olvidados en sus manos. Una de las mujeres mayores en la parada se cubrió la boca. «¿Ese es Ricardo Navarro? He visto su nombre, está en el memorial del centro». En ese momento, un SUV negro se detuvo rápidamente en la acera. Un hombre uniformado salió. El teniente superior Díaz, superior de Vega. Miró desde la creciente multitud hasta Ricardo Navarro y luego a Vega. No dijo una palabra. Solo tomó la placa de Vega de su pecho y dio un paso atrás. «Oficial Vega», dijo Díaz con firmeza, «estás suspendido, inmediatamente. Ve a esperar en el coche». El rostro de Carlos Vega palideció. Se giró y caminó sin decir palabra. Díaz se volvió hacia Ricardo y extendió su mano. «Señor Navarro, me disculpo, en nombre de este departamento y esta ciudad». Ricardo no tomó la mano. En cambio, miró a la multitud, a los ojos ahora abiertos con reconocimiento, con arrepentimiento, con vergüenza. Luego miró a Díaz. «No te disculpes por él. Arregla el sistema que le permite llevar un arma sin saber qué significa esta medalla». Y luego caminó hacia el banco y se sentó, sin fanfarrias, sin discursos. Solo esperó su autobús.
La multitud se apartó en silencio. Los teléfonos seguían grabando, pero ahora nadie se reía. Noticias de la tarde de Madrid, 6:05 de la tarde. La voz de la presentadora era tranquila, pero sus ojos contaban una historia diferente. Esta noche, un incidente inquietante captado en cámara esta tarde en una parada de autobús de la ciudad. Un veterano condecorado de la Marina, perfilado injustamente y humillado por un oficial local, antes de revelar un historial de servicio que silenció a toda una multitud. Luego vino el metraje, un video inestable de un teléfono de Ricardo T. Navarro desabrochando su chaqueta, las medallas brillando, el momento en que el oficial Carlos Vega dio un paso atrás, el silencio, y luego, la disculpa que nunca llegó. El video se extendió como un incendio. En horas, estaba en todas partes: Twitter, Instagram, Facebook, Reddit. Los hashtags se volvieron tendencia antes de la cena. Respeto a Ricardo Navarro. Héroe no amenaza. Arregla la placa. La Sexta lo recogió antes de la medianoche. TV emitió un segmento titulado El rostro de la dignidad. Incluso Antena 3 giró la historia, llamando torpemente a Ricardo un patriota incomprendido. Pero Ricardo no vio nada de eso. Estaba en casa, sentado en su pequeño apartamento lleno de fotografías enmarcadas, marines en uniforme, la sonrisa de su difunta esposa, una bandera española doblada en un estuche triangular. Las noticias zumbaban de fondo, ignoradas. Su teléfono vibraba constantemente. Llamadas de periodistas, abogados, concejales, grupos militares, todas ignoradas. Pero fuera de su edificio, la ciudad no ignoraba nada. La tormenta crece. En el Departamento de Policía de Madrid, el ambiente había cambiado. El oficial Vega estaba sentado en una oficina estrecha, mirando fijamente al suelo. Su placa y arma de servicio habían desaparecido. Su teléfono tenía más de 3.000 notificaciones, ninguna de apoyo. La investigadora de asuntos internos, una mujer de unos 50 años, con una mirada sin tonterías, deslizó una carpeta gruesa de manila sobre la mesa. ¿Quieres explicar esto?, dijo sin calidez. Vega frunció el ceño. ¿Qué es? Ella abrió la carpeta. Docenas de quejas ciudadanas, presentadas durante 5 años, la mayoría marcadas como desestimadas. Parece que tienes un patrón, oficial Vega. Paradas excesivas, desproporcionadas según las ratios demográficas, te han advertido antes, ¿verdad? Vega se movió incómodo. Ninguna de esas se mantuvo. La investigadora se inclinó hacia adelante. No lo hicieron, pero ahora sí. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo Navarro estaba sentado en la oficina de la alcaldesa la mañana siguiente. No quería estar allí, pero fue porque la alcaldesa había llamado personalmente 2 veces. Una mujer alta de unos 42 años, la alcaldesa Laura Pérez, parecía agotada pero sincera. No fingió que esto era solo relaciones públicas. Sabía que la ciudad estaba ardiendo de preguntas, con rabia, con vergüenza. Señor Navarro, comenzó. Primero, permítame decirlo, lo siento. Ricardo asintió una vez, pero no habló. Vi ese metraje, continuó ella. Lo manejaste con dignidad, no alzaste la voz, no escalaste, pero sé lo que ese momento te costó. Ricardo la miró, ojos tranquilos pero agudos. Number, no lo sabes. La alcaldesa tragó saliva. Tienes razón. El silencio se extendió. Ella carraspeó y continuó, más suavemente. Me gustaría ofrecerte un asiento en el Consejo de Veteranos de la ciudad. Estarías a cargo de la supervisión, recomendaciones de políticas, especialmente en lo que respecta al trato a veteranos, servicios públicos y relaciones con la policía. Ricardo levantó una ceja.
¿Y qué te hace pensar que quiero trabajar para el sistema que me ignoró hasta que salí en los titulares? La alcaldesa no se inmutó. Porque creo que te preocupas por aquellos que no tienen tus medallas, ni tu voz. Empujó una carpeta sobre el escritorio. Era más delgada que la de Vega, pero de alguna manera más pesada. Léelo, dijo ella. Hemos tenido 3 quejas de veteranos afrodescendientes por maltrato en los últimos 2 años, todas desestimadas. Ricardo no abrió la carpeta, pero sí la recogió. Eso fue suficiente. El público habla. Para el viernes se habían formado concentraciones, no protestas, todavía no, pero reuniones, veteranos en uniforme, estudiantes, líderes religiosos, activistas comunitarios, todos de pie fuera del ayuntamiento sosteniendo carteles que decían: no debería necesitarse una medalla para importar. Para de juzgar por el color, empieza a juzgar por el carácter. Ricardo Navarro, héroe español. Uno de los adolescentes que había filmado el video, Jamal, de 17 años, se acercó al micrófono durante una vigilia celebrada esa noche. Su voz temblaba, pero habló de todos modos. Me reí de él, ese hombre, ese héroe. Lo filmé como si fuera un payaso, pero no se enojó. Solo me mostró quién era realmente, y eso me cambió. Detrás de él, Ricardo estaba en la multitud, observando silenciosamente. Ningún equipo de cámaras lo siguió. Pero los que estaban cerca le dieron espacio, como si estuviera hecho de algo sagrado. Contragolpe. El padre de Vega, un sargento retirado, dio una entrevista en la radio local. Mi hijo no es racista, solo cometió un error. Todos actúan como si fuera un monstruo. El locutor no lo contradijo, pero el siguiente oyente fue un veterano de la Guerra del Golfo llamado Esteban. Serví con el hermano de Ricardo Navarro, dijo, y te diré algo, error o no, tu hijo humilló a un héroe. Eso no es solo un error, es una podredumbre en la placa. La línea se cortó después de eso. La madre ese domingo, en la sala del ayuntamiento donde Ricardo estaba programado para recibir una disculpa formal, una figura sorpresa entró silenciosamente. María Vega, la madre del oficial Carlos. Una mujer blanca de unos 72 años, postura fuerte, voz fina, ojos que parecían no haber dormido. Avanzó, pasando a los reporteros, pasando a los veteranos, hasta que estuvo frente a Ricardo. La gente contuvo la respiración. María Vega tomó su mano suavemente y dijo: mi esposo sirvió en la Guerra del Golfo. Le enseñó a nuestro hijo a hacerlo mejor. Le fallé. Lo siento. Ricardo miró sus ojos por un largo momento. Luego asintió. Y eso fue todo. La carta. Esa noche, Ricardo finalmente se sentó a escribir. No un comunicado para la prensa, no un discurso, solo una carta a un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria Oeste de Madrid, donde la escuela había preguntado si podría visitar y hablar. Escribió: queridos estudiantes, he vivido guerras en otros países y batallas silenciosas en el mío. La verdad es que no necesitas ganar medallas para ganar respeto. No deberías tener que usar un uniforme para ser tratado como humano. No quería ser notado. Solo quería esperar mi autobús. Pero ahora que me han visto, realmente visto, solo pido una cosa. Vean también al próximo hombre, especialmente si nadie más lo hace. Firmó: Ricardo T. Navarro, veterano. Español. Testigo. ¿Y el autobús? El lunes por la mañana, el transporte municipal dio a conocer algo nuevo. La Ruta 22 tenía un nuevo nombre. Línea de veteranos Ricardo Navarro. Letras doradas sobre negro. Su foto montada dentro. Junto a una cita. No respetes el uniforme. Respeta el viaje. Ricardo fue invitado a viajar en el primer trayecto. Esta vez no esperó solo.
Jamal estaba allí, también sus amigos, y esta vez, cuando Ricardo subió al autobús, toda la multitud se puso de pie y aplaudió, no con sarcasmo, no para la cámara, sino porque la dignidad había regresado a la parada, y ninguno de ellos olvidaría nunca cómo llegó allí. Una semana después. Madrid. Mañana. Un nuevo sonido resonó por las calles de la ciudad. Próxima parada. Línea de veteranos, Ricardo Navarro. El honor nunca viaja solo. No era ruidoso. No sonaba estridente. Resonaba, profundo, claro y tranquilo, como la voz del hombre que le dio su nombre. Cada vez que el autobús número 22 se detenía en la acera, ese mensaje sonaba, y algo en él hacía que la gente se sentara un poco más derecha. Los hacía mirar a su alrededor, los hacía verse unos a otros. Era más que un nombre en un autobús ahora, era una revolución silenciosa. La Academia de Entrenamiento Policial estaba celebrando su seminario mensual de ética. Normalmente, era una formalidad. Los aprendices escuchaban a medias, navegando por sus teléfonos, pero no esta vez. Esta vez, un nuevo nombre se había añadido al currículo. La pantalla al frente decía, Estudio de caso, el incidente de Ricardo Navarro, cómo debería ser el respeto. Y sentado en la primera fila, el oficial Carlos Vega, ahora exoficial, despedido, sin placa, sin apelación, no por el incidente, sino por el patrón. No habló mientras el instructor reproducía el metraje nuevamente. No se inmutó cuando su voz resonó por los altavoces, sarcástica, burlona. ¿Qué murmuras, viejo? Las palabras sonaban diferentes ahora, feas, inmaduras, pequeñas. El instructor, un excomandante negro de los GEO llamado Marcos Sala, pausó el video y se giró. ¿Todos quieren llevar esta placa?, preguntó a la sala. Algunos asintieron tímidamente. Entonces sepan qué representa antes de ponérsela. El hombre en ese video, Ricardo Navarro, sangró por este país, salvó vidas en Faluya, y se mantuvo más alto con medallas en su pecho que la mayoría de ustedes lo hará jamás con un uniforme. Vega no levantó la mirada. Sala continuó. Esta placa no pertenece a los cobardes. Y con eso, la pantalla se oscureció. La sala de conferencias del ayuntamiento era fría y rígida, como se espera de los edificios gubernamentales, pero la placa con el nombre frente a Ricardo hacía que toda la sala se sintiera más cálida de alguna manera. Presidente Ricardo T. Navarro, Consejo de Supervisión de Veteranos. No llevaba traje, solo la misma chaqueta de marino, la misma gorra, la misma dignidad silenciosa. Frente a él estaban sentados planificadores de la ciudad, directores de alcance comunitario y 2 fiscales adjuntos. Todos habían sido informados. Este hombre no estaba aquí para ceremonias. Hemos revisado las quejas, comenzó uno de los fiscales. Claramente hay una brecha en la forma en que se apoya y trata a los veteranos que regresan, especialmente a los veteranos de color. Ricardo no interrumpió, pero levantó una mano. No necesito que lo admitan, dijo. Necesito que lo cambien. Asintieron. Abrió una carpeta y la pasó alrededor. Dentro, notas escritas a mano, nombres, números, historias, no las suyas. Otros veteranos, hombres y mujeres que no se habían vuelto virales, que no tenían medallas, solo dolor, solo silencio. Esto es a quien olvidaron, dijo Ricardo. Empiecen aquí. Era martes por la tarde cuando sonó el timbre de Ricardo. No esperaba a nadie. Afuera estaban 3 de los adolescentes que se habían burlado de él en la parada de autobús. Sin cámaras, sin bravatas, solo ojos que habían aprendido algo. Uno de ellos, Jamal, sostenía un dibujo enmarcado. Era de Ricardo, sentado en el banco, chaqueta abierta,
medallas brillando, pero dibujado como una estatua, como un monumento. Lo dibujamos en clase, dijo Jamal con voz suave. Queremos dárselo a la estación de autobuses, para la ruta 22, para que nadie olvide. Ricardo tomó el marco suavemente, los miró a todos. Nadie está olvidado, dijo. Solo están empezando a ver. En el edificio de Ricardo, Carmen era conocida como la reina del chisme, siempre observando, siempre hablando. No le había dicho una palabra a Ricardo en más de un año, hasta ahora. Tocó a su puerta con un pastel y manos nerviosas. Te vi en las noticias, tartamudeó. Ricardo arqueó una ceja. Mi esposo estuvo en la guerra del Golfo. Nunca hablaba de eso. Supongo que no entendí lo que ese silencio significaba. Hasta ahora. Él tomó el pastel. No necesitaba que entendieras, dijo. Lo sé, respondió ella, pero quiero intentarlo. Él asintió. Eso fue suficiente. De vuelta en la ruta 22, los nuevos anuncios de audio sonaban en cada parada. Pero lo que la mayoría no sabía, lo que nadie esperaba, era que la voz no era de Ia. Era la de Ricardo. La ciudad había preguntado. Él había aceptado. A regañadientes. Así que ahora, cuando el autobús se detenía en cada esquina, el tono constante y cálido de Ricardo decía: próxima parada, Parque Juan Carlos, no olvides tu valentía. Próxima parada, Calle del Pino, todo viaje comienza pequeño. Próxima parada, Línea de Veteranos Ricardo Navarro, el honor nunca viaja solo. Confortaba a la gente, los inspiraba y a veces los hacía llorar. Carta del oficial Díaz semanas después. Ricardo recibió una carta en un sobre blanco sencillo, dirigido a mano. Dentro: Señor Navarro, he trabajado en este empleo 27 años. He visto a hombres buenos romperse y a hombres rotos hacer el bien, pero verte permanecer inmóvil mientras el mundo te juzgaba, eso es algo que nunca olvidaré. Tu dignidad cambió una ciudad. Tal vez también pueda cambiar un departamento. Gracias por mostrarnos cómo es realmente la fuerza tranquila. Teniente Díaz. Ricardo dobló la carta y la deslizó junto a sus medallas. No necesitaba una pared llena de honores, solo una ciudad que finalmente vio. Un año después, la primavera regresó. Madrid se sentía diferente, y en una clara mañana de abril, un autobús escolar lleno de niños de segundo grado se detuvo junto a la ruta 22. Una niña pequeña señaló las letras doradas en el lateral y preguntó al conductor: ¿quién era Ricardo Navarro? El conductor sonrió. Es un hombre que le mostró al mundo lo que realmente significa el respeto. Y mientras la niña veía el autobús alejarse, notó algo extraño. Todos los adultos en la acera habían dejado de hablar. Estaban escuchando, porque mientras la línea de veteranos se alejaba, la voz de Ricardo resonó una vez más. No juzgues por lo que ves, mira más profundo, camina más lejos, y nunca olvides a aquellos que se mantuvieron firmes cuando nadie los veía. ¿Y la ciudad? La ciudad escuchó.